Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, Uf. donde nos adentramos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Ajá, Y ojo, exacto. que esta vez la cosa promete porque vamos a explorar una entrevista Nada más y nada menos. reciente con Sean Hernández. El gurú de la IA en YouTube. Exacto. Hernández no se ande con rodeos, ¿eh? No, para nada. Afirma que lo que estamos viendo en la actualidad Lo que estamos viendo ahora mismo. es solo la punta del iceberg. Sí. Lo compara, atención, A ver. con estar en un coche a toda velocidad hacia un precipicio, Ah, pero con un paisaje es que cada vez más bonito. es una analogía muy acertada. Es que te queda así como... Totalmente. Estamos maravillados con los avances. Sí. Pero también existe, ¿no? Como Sí. cierta inquietud por lo que pueda pasar. Ese miedo a lo desconocido, ¿no? Totalmente. Es como cuando empezamos a usar Google Maps, ¿recuerdas? Los inicios. Al principio era alucinante y ahora es algo completamente normal. Total. Pues con la IA vamos a ver un cambio. Es que Similar, pero a una escala mucho mayor. mucho mayor. Y la velocidad a la que avanza es lo que realmente asusta, ¿no crees? Sin duda alguna, la velocidad es lo que... Es que acojona un poco. Sí, acojona. Los chips de IA, Los chips. como el Hopper y el Blackwell de NVIDIA, Y así. están evolucionando a un ritmo A un ritmo vertiginoso. tremendo. Y el Rubén, El Rubín que se espera que se espera para 2026, para el 26. promete ser aún más rápido. Más todavía. Imagínate las posibilidades. Uf. Traducción simultánea en tiempo real. En tiempo real. Diagnósticos médicos personalizados. Totalmente personalizados. Incluso mundos virtuales hiperrealistas. ¡Guau! Es que da vértigo solo pensarlo. Hablando de avances, Sí. Hernández predice la llegada de GPT-5 GPT-5, sí. para noviembre de 2024. Ahí lo tenemos. Yeah. A la vuelta de la esquina. Y lo compara, atención, A con ver. pasar de un tiburón a una orca. Increíble. Y luego a una ballena azul. Una ballena azul. Increíble la comparación, ¿eh? Es que es muy bestia, ¿no? Muy bestia. Dice que GPT-5 no será una IA rebelde de película, No, nada de ciencia ficción apocalíptica. pero sí un punto de inflexión. Un antes y un después. Piensa en la posibilidad de tener acceso a un experto a nivel de doctorado en cualquier campo, Con cualquier campo. al instante. Al instante, sí. Esto podría revolucionar por completo tu forma de trabajar o investigar. O de vivir en general, ¿no? Y no solo eso, ¿eh? No, También habla de los agentes de IA los agentes de IA. que van más allá de solo dar información. Que ya es mucho. Estos programas podrán realizar tareas por nosotros, Exactamente. desde planes de marketing Planes de marketing. hasta guiones de películas personalizados. ¡Wow! O sea, es que acojona, ¿eh? A mí lo que me parece más fascinante es la personalización de los modelos de IA. Ah, sí, Es decir, tu chatbot te va a conocer mejor que tú mismo. mejor que tú mismo. Y eso plantea la cuestión. ¿Será fácil cambiar de proveedor en el futuro? Claro. Si estamos tan atados Están atados a un sistema que nos conoce. a un sistema que nos conoce al dedillo. Al dedillo, sí. Es una pregunta, ¿eh? Compleja. Por un lado, tendremos la comodidad de una IA que nos conoce a la perfección. Claro. Pero por otro lado, podríamos acabar atrapados en un sistema del que no podamos salir. Es un riesgo, sí. Y esto nos lleva a la siguiente gran cuestión. El futuro del trabajo. El futuro del trabajo. Hernández cree que la IA sí que provocará la pérdida de empleos, La pérdida de empleos. pero se muestra en contra de los discursos catastrofistas. De los agoreros, ¿no? Que muchos, ¿eh? Sí, muchos. Es decir, la pregunta no es si la IA cambiará el panorama laboral, No, eso sé claro. sino cuándo. ¿Cuándo? Él cree que dentro de 100 años Dentro de 100 años, sí. el trabajo será radicalmente diferente o incluso opcional. Es que, ¿Te imaginas un mundo con una renta básica universal, ¡guau! donde el trabajo sea voluntario? Dedicar tu tiempo a lo que realmente te apasiona. Eso sería la bomba. Es un escenario que, Habrá que pensar. pero también plantea dudas, ¿verdad? Claro. Queremos que la IA nos facilite la vida, Por supuesto. pero al mismo tiempo no queremos que nos quite el trabajo. Ahí está el dilema. Es que es complicado. Claro. Y aquí es donde entra la capacidad de adaptación. La adaptación, sí. Hernández advierte que quienes se resistan a integrar la IA en sus flujos de trabajo En sus flujos de trabajo. serán los más propensos a quedarse atrás. Los que se quedan anclados en el pasado. Mientras tanto, Mientras tanto. la IA se está integrando en nuestras vidas de formas que a veces ni nos damos cuenta. Es que está en todas partes. Hernández, por ejemplo, Sí. ya utiliza gafas de IA
gafas de IA altavoces inteligentes, y altavoces inteligentes. incluso un colgante que graba sus conversaciones. Eso ya es nivel pro. Ese es un buen ejemplo de cómo la IA está presente en nuestro día a día. Sí, Y a medida que se vuelve más ubicua, más ubicua. surgen preguntas sobre la privacidad y la ética. Claro. ¿Te sentirías cómodo con una IA que conoce tu horario, tus preferencias, incluso tus conversaciones privadas? Uf, es una pregunta que da que pensar. Piense en las neveras que hacen la compra automáticamente Wow, o en las lavadoras que ajustan el programa según la ropa que metes. es que es alucinante. La IA ya está aquí integrada en nuestras vidas. Es cierto, la línea entre lo útil y lo intrusivo a veces es muy fina. Muy fina. Y hablando de líneas, Significa la geopolítica también juega un papel fundamental en el desarrollo de la IA. fundamental, sí. Hernández destaca que Estados Unidos y China Las dos potencias, lideran la carrera, la carrera por la IA. mientras que Europa se está quedando atrás. Europa se está quedando rezagada. Esto plantea un escenario. Complejo. Se restringirá el acceso a la IA avanzada en el futuro. Es una posibilidad. Habrá una brecha de IA entre las naciones. La brecha digital, pero con la IA. Imagina que Europa crea un GPT-5 con fuertes regulaciones. Un GPT-5 europeo, mientras que en otras partes del mundo existe un GPT-5 mucho más potente. Sin restricciones. Esto pondría a las empresas europeas en desventaja. En desventaja, sí. Y regular la IA a escala global no parece una tarea fácil. No, para nada fácil. Hernández lo compara con la necesidad de cooperación internacional que existe en la regulación de las armas nucleares. Casi nada. Un tema. Un tema que requiere de un esfuerzo conjunto por parte de todos los países. Y si la geopolítica te parece compleja, Agárrate. prepárate para el dilema de los deepfakes. Los deepfakes. Ahí está la madre del cordero. Los deepfakes. Sí. Hernández alerta sobre su facilidad de creación Es que es demasiado fácil crear un deepfake hoy en día. y su potencial para la manipulación social. Para la manipulación, sí. Llegaremos a un punto en el que no podamos confiar en ningún contenido digital. Oh, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. ¿Cómo afectará la proliferación de los deepfakes a nuestra capacidad de discernir la verdad de la ficción? Es que es muy heavy. Piensen en un deepfake que muestra a un político diciendo algo que nunca dijo. Wow. O a un famoso cometiendo un delito. Uf, Es que es un escenario bastante aterrador. bastante aterrador. ¿Y qué soluciones propone Hernández para combatir esta amenaza? Pues propone aplicar penas severas para quienes creen y distribuyen deepfakes con la intención de causar daño. Penas severas. Algo similar a lo que ocurre con la falsificación de dinero. Ostras. ¿Me parece una medida adecuada? Es una postura. Radical. Pero quizás sea necesaria para frenar este problema. Quizás sí. Los deepfakes pueden erosionar la confianza en las instituciones, En las instituciones. en los medios de comunicación, En los medios. incluso en la propia realidad. En la propia realidad, sí. Es que es muy heavy. También sugiere que se implementen marcas de agua invisibles en todo el contenido generado por IA. Marcas de agua invisibles. ¿Eso cómo sería? Serían como una especie de DNI del contenido. Las plataformas digitales podrían detectarlas y saber si un vídeo o una imagen han sido manipulados. Y así podrían etiquetar el contenido como deepfake para alertar a los usuarios sobre su origen. Entiendo, sería como una señal de advertencia, ¿no? Exactamente. Para que la gente no se deje engañar. Para que la gente no pique. Pero claro, los hackers siempre encuentran la manera de saltarse las normas, ¿no? Siempre. Podrían encontrar la forma de eliminar esas marcas de agua o crear deepfakes sin ellas. Es una posibilidad. Es que es una lucha. Constante. La lucha contra la desinformación es una carrera constante. Una carrera contra el reloj. Y en esta carrera, la información y la educación son nuestras mejores armas. Sin duda. Debemos aprender a identificar los deepfakes, A identificarlos. a ser críticos con la información que consumimos, A no creernos todo. a no dar por sentado todo lo que vemos y oímos en Internet. Exacto. Y volviendo a la entrevista con Hernández, Sí. ¿qué más nos puede contar sobre el impacto de la IA en nuestras vidas? Bueno, un aspecto que me pareció muy interesante es la reflexión que hace sobre la creatividad de la IA. La creatividad de la IA. ¿Crees que una máquina puede ser realmente creativa? Esa es la pregunta del millón. La pregunta del millón. Siempre se ha dicho que la creatividad es algo inherente al ser humano. Algo humano, sí. Pero por otro lado, la IA está demostrando ser capaz de generar contenidos originales e innovadores. Es que los ejemplos están ahí. Exacto. Hernández cree que la IA sí puede ser creativa basándose en su propia experiencia como fotógrafo. Como fotógrafo, ¿eh? Él se inspira en obras de arte, portadas de discos, películas. Y a partir de ahí crea sus propias fotografías. Es decir,
La IA también puede aprender de lo que ya existe Claro. y utilizarlo como inspiración para crear algo nuevo. Exactamente. No se limita a copiar o mezclar elementos, No. sino que genera algo original, con su propio estilo. Con su propio estilo, sí. De hecho, le pidió a una IA que escribiera un texto de Harry Potter al estilo de Shakespeare. ¿Y lo hizo? Y lo hizo. Un texto totalmente nuevo que no existía antes. Es un ejemplo. Demuestra que la IA puede ir más allá de la simple imitación Más allá. y crear algo realmente único. Realmente único. Y no solo eso, No. sino que la IA puede ser incluso más creativa que los Más humanos. creativa que nosotros. Hay estudios que demuestran que puede generar ideas y soluciones que a nosotros no se nos ocurrirían. Es que es flipante. Es fascinante, aunque también un poco inquietante. Un poco, sí. Si la IA puede ser tan creativa, ¿qué papel nos queda a los humanos? Buena pregunta. Esa es la pregunta. Quizás nuestro papel sea el de guiar a la IA, el de establecer los límites éticos, el de asegurar que se utiliza para el bien común. Y hablando de límites éticos, Sí. ¿qué opina Hernández sobre la autonomía de la IA? La autonomía. ¿Hasta qué punto debemos permitir que las máquinas tomen decisiones por sí mismas? Esa es otra gran pregunta. Es un tema muy complejo. Complejísimo. Hernández cree que aún estamos lejos de una IA con plena agencia. Con plena agencia. Una IA que puede actuar sin intervención humana. Sin intervención humana. Pero los avances son constantes Constantes. y debemos estar preparados para los retos que esto plantea. A los retos. ¿Qué tipo de reto? Por ejemplo, ¿quién sería responsable si una IA toma una decisión que causa daño? Es que, ¿Cómo podemos garantizar que las IA respeten los derechos humanos? claro. ¿Qué límites legales debemos establecer para su desarrollo? Es que Son preguntas que debemos empezar a plantearnos ya. no podemos esperar a que sea demasiado tarde. No, hay que anticiparse. Y aquí es donde entra la importancia de la información y el debate. La información y el debate, sí. Necesitamos comprender cómo funciona la IA, ¿Cómo funciona? cuáles son sus posibilidades y sus riesgos, Posibilidades y riesgos para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro. para tomar buenas decisiones. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer en The Deep Dive. Informar y debatir. Daros las herramientas para que podáis explorar el fascinante y complejo mundo de la IA Un mundo apasionante. y formar vuestra propia opinión. Vuestra propia opinión. Porque el futuro de la IA no está escrito. No es escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy. De nuestras decisiones. Y esas decisiones deben ser informadas, responsables, ¿Conscientes? conscientes, sí. Totalmente de acuerdo. Para seguir profundizando en este tema, ¿qué más nos recomienda Hernández? Pues nos anima a seguir su canal de YouTube, Su canal de YouTube. donde comparte sus análisis sobre las últimas novedades en IA, Las últimas novedades. de una forma muy amena y accesible. Muy accesible. También recomienda estar al tanto de las noticias del sector y participar en debates online. En debates online, sí. Es un buen consejo. Un buen consejo. Cuanto más informados estemos, ¿Más informados? mejor preparados estaremos para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la IA. Para estar preparados. Exacto. Y para terminar, me gustaría retomar la metáfora del coche que avanza hacia un precipicio. La metáfora del coche. Es una imagen muy potente que nos recuerda que la IA tiene un potencial enorme, Un potencial enorme. pero también conlleva riesgos. Claro. Es como si estuviéramos conduciendo a toda velocidad hacia un futuro incierto. Hacia un futuro incierto. Un futuro que puede ser brillante o catastrófico, dependiendo de las decisiones que tomemos. Dependiendo de nuestras decisiones. No sabemos qué nos espera al final del camino, No lo sabemos. pero lo que sí sabemos es que no podemos detener el avance de la IA. No podemos detenerlo. Está aquí para quedarse. Para quedarse. Y nos guste o no, va a transformar nuestras vidas. A transformar nuestras vidas. La clave está en tomar las riendas, en guiar el desarrollo de la IA hacia un futuro positivo para todos. Hacia un futuro positivo. Y para eso necesitamos información, formación, debate, reflexión Mucha y sobre todo mucha responsabilidad. responsabilidad. Exactamente. La IA es una herramienta muy poderosa Poderoso. y como tal debemos usarla con prudencia y sabiduría. Con prudencia y sabiduría. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. A ti por invitarme. Ha sido una conversación muy enriquecedora. El placer ha sido mío. Hernández nos recuerda que la tecnología para crear deepfakes está al alcance de cualquiera y que las consecuencias pueden ser devastadoras. Es cierto, cualquiera con un ordenador y conexión a Internet puede crear un deepfake Cualquiera. y eso asusta bastante. Muchísimo. ¿En qué sentido pueden ser devastadoras las consecuencias? Imagina un deepfake que muestra a un líder mundial declarando la guerra o a un famoso cometiendo un delito
La desinformación se propagaría como la pólvora, generando caos e incertidumbre. Es un escenario que da escalofríos. Totalmente. Y encima cada vez es más difícil detectar los deepfakes, ¿no? Es que cada vez son más sofisticados. Conforme avanza la tecnología, se vuelven más sofisticados. Exacto. Por eso Hernández propone medidas drásticas, como aplicar penas severas a quienes los creen y distribuyan con la intención de causar daño. Severas. Al igual que se castiga la falsificación de dinero, se debería castigar la falsificación de la realidad. Es que es eso, falsificar la realidad. Es una medida drástica, Sí, pero quizás sea necesaria. quizás sí. Los deepfakes pueden erosionar la confianza en las instituciones, En las instituciones. en los medios de comunicación, En los medios. incluso en la propia realidad. En la propia realidad, sí. Y además de las penas, Hernández propone otra solución interesante: A ver. la obligatoriedad de incluir marcas de agua invisibles en todo el contenido generado por IA. Marcas de agua invisible. Marcas de agua invisibles. ¿Cómo funcionaría eso? Serían como una especie de DNI del contenido. Las plataformas digitales podrían detectarlas y saber si un video o una imagen ha sido manipulado. Ya. Y así podrían etiquetar el contenido como deepfake para alertar a los usuarios. Entiendo. Sería como una señal de advertencia, ¿no? Para que la gente no pique. Pero claro, los hackers siempre encuentran la manera de saltarse las normas, ¿no? Siempre. Podrían encontrar la forma de eliminar esas marcas de agua o crear deepfakes sin ellas. Es una posibilidad, La lucha contra la desinformación es una carrera contrarreloj. una carrera constante. Por eso, además de las medidas tecnológicas, es fundamental la educación. La educación. Debemos aprender a ser más críticos con la información que consumimos, Mucho más críticos. a cuestionar lo que vemos y oímos en Internet. No creernos todo a la primera. Y volviendo a la entrevista con Hernández, ¿qué más nos puede contar sobre el impacto de la IA en nuestras vidas? Bueno, un aspecto que me pareció muy interesante es la reflexión que hace sobre la creatividad de la IA. La creatividad. ¿Crees que una máquina puede ser realmente creativa? Esa es la pregunta. La pregunta del millón. Siempre se ha dicho que la creatividad es algo inherente al ser humano. A lo humano, sí. Pero por otro lado, la IA está demostrando ser capaz de generar contenidos originales e innovadores. Es que los ejemplos están ahí. Exacto. Hernández cree que la IA sí puede ser creativa basándose en su propia experiencia como fotógrafo. ¿Como fotógrafo? Él se inspira en obras de arte, portadas de discos, películas, y a partir de ahí crea sus propias fotografías. Es decir, la IA también puede aprender de lo que ya existe Claro. y utilizarlo como inspiración para crear algo nuevo. Exactamente. No se limita a copiar o mezclar elementos, No. sino que genera algo original con su propio estilo. No, su propio estilo, sí. De hecho, le pidió a una IA que escribiera un texto de Harry Potter al estilo de Shakespeare. Y lo hizo. Y lo hizo. Un texto totalmente nuevo, que no existía antes. Increíble. Es un ejemplo increíble. ¿Ves? Demuestra que la IA puede ir más allá de la simple imitación, Más allá. crear algo realmente único. Realmente único, sí. Y no solo eso, sino que la IA puede ser incluso más creativa que los humanos. Más creativa que nosotros. Hay estudios que demuestran que puede generar ideas y soluciones que a nosotros no se nos ocurrirían. Es que es flipante. Es fascinante, aunque Sí. también un poco inquietante. Un poco, sí. Si la IA puede ser tan creativa, ¿qué papel nos queda a los humanos? Una pregunta. Esa es la pregunta. Quizás nuestro papel sea el de guiar a la IA, el de establecer los límites éticos, el de asegurar que se utiliza para el bien común. Y hablando de límites éticos, Sí, ¿qué opina Hernández sobre la autonomía de la IA? la autonomía. ¿Hasta qué punto debemos permitir que las máquinas tomen decisiones por sí mismas? Esa es otra gran pregunta. Es un tema muy complejo. Complejísimo. Hernández cree que aún estamos lejos de una IA con plena agencia En plena agencia. ni de la IA que pueda actuar sin intervención humana. Sin intervención humana, sí. Pero los avances son constantes Constantes. y debemos estar preparados para los retos que esto plantea. Están los retos. ¿Qué tipo de retos? Por ejemplo, ¿quién sería responsable si una IA toma una decisión que causa daño? ¿Cómo podemos garantizar que las IA respeten los derechos humanos? Claro. ¿Qué límites legales debemos establecer para su desarrollo? Es que Son preguntas que debemos empezar a plantearnos ya. no podemos esperar a que sea demasiado tarde. No, hay que anticipar. Y aquí es donde entra
La importancia de la información y el debate. La información y el debate. Que necesitamos comprender cómo funciona la IA. ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus posibilidades y sus riesgos? Posibilidades y riesgos. Para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro. Para tomar buenas decisiones. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer en The Deep Dive. Informar y debatir. Daros las herramientas para que podáis explorar el fascinante y complejo mundo de la IA. Un mundo apasionante. Y formar vuestra propia opinión. Vuestra propia opinión. Porque el futuro de la IA no está escrito. No se está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy. De nuestras decisiones. Y esas decisiones deben ser informadas, responsables, conscientes. Creo que sí. Totalmente de acuerdo. Es increíble cómo la IA está permeando todos los aspectos de nuestras vidas, desde lo cotidiano hasta lo geopolítico. Y aunque el futuro es incierto, como bien decías con la metáfora del coche, y el precipicio es nuestra responsabilidad, comprenderla y guiar su desarrollo. Sin duda. Y hay un punto que Hernández menciona al final de la entrevista que me parece crucial, destacar la importancia de no perder nuestra propia humanidad en este proceso. Explícate un poco más, por favor. ¿A qué te refieres con eso de no perder nuestra humanidad? Hernández habla de la necesidad de cultivar habilidades que nos diferencien de las máquinas, como la empatía, la compasión, la creatividad, el pensamiento crítico, habilidades que al menos por ahora son difíciles de replicar por la IA. Entiendo. Es decir, no se trata solo de aprender a usar la IA como una herramienta, sino de desarrollar aquellas cualidades que nos hacen únicos como seres humanos. Exactamente. De lo contrario, corremos el riesgo de convertirnos en una especie de apéndices de la IA, perdiendo nuestra capacidad de pensar por nosotros mismos, de sentir, de conectar con los demás. Es una reflexión muy profunda. En esta carrera, por el desarrollo de la IA, a veces nos olvidamos de lo esencial, lo que nos hace humanos. Y ese es el mensaje que me gustaría dejar a nuestros oyentes. No se trata de rechazar la IA, sino de integrarla en nuestras vidas de forma responsable, consciente, ética. Y para eso es fundamental no perder de vista nuestra propia humanidad. Totalmente de acuerdo. La IA puede ser una herramienta poderosa para el progreso, pero solo si la usamos con sabiduría. Y la sabiduría implica no solo conocimiento técnico, sino también valores humanos. Muy bien dicho. Y con esta reflexión creo que podemos dar por finalizada nuestra inmersión en el mundo de la IA. Ha sido un viaje fascinante, lleno de información, de ideas, de retos. Espero que nuestros oyentes se hayan sentido tan estimulados como nosotros. Y que hayan aprendido algo nuevo, que hayan reflexionado sobre el impacto de la IA en sus vidas, que se hayan planteado preguntas. Porque al final lo más importante es que cada uno de nosotros construya su propia opinión sobre este tema tan complejo y apasionante. Gracias por acompañarnos en esa nueva inmersión de The Deep Dive. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces sigan explorando, sigan aprendiendo, sigan cuestionando. Adiós.